antes de empezar. Bueno, me encanta nuevamente estar con ustedes. La semana pasada no pude estar, estaba en Colombia celebrando un matrimonio de un sobrino que me invitó a llevar a cabo esa ceremonia. Fue algo muy precioso, pero me encanta volver nuevamente a estar con ustedes y poder predicar la palabra de Dios. Nos hicieron mucha falta, pero sé que estuvieron en buenas manos, ¿no? Estuvieron con Arnold, quien estuvo predicando. Excelente que hayan podido también escuchar de otras voces también parte de la iglesia. Bueno, hoy quiero iniciar en este sermón que precisamente hace parte de la serie Hambre Santa. Y vamos a hablar del extranjero. Vamos a continuar parte de la oración que Ana estuvo realizando con este salmo tan precioso. Y vamos a hablar del extranjero porque vivimos en un momento de la historia que es imposible de ignorar. Estuve chequeando dos estadísticas que quiero traerles en el día de hoy, recientes. Justo del año 2026 al principio de este año. Y la primera tiene que ver con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. En su último reporte asegura que más de 120 millones de personas en el mundo en este momento no pueden vivir en su hogar. Es decir, salieron desplazados por violencia, por persecución, por guerras que estamos viendo en las noticias, por violencia también en general, por conflictos familiares quizás también. Hay 120 millones en este momento que se están desplazando y yendo a otro sitio para buscar un nuevo hogar. Es casi, aquellos que son mexicanos, quiero decirles que es como si su país, México, que es casi el total, más de 120 millones de personas, se está desplazando. Imagínense el impacto que esto está teniendo a nivel global. La otra estadística tiene que ver con la Organización Internacional para las Migraciones, que dice que si hacemos un análisis general, hay más de 280 millones de personas viviendo fuera de su país de origen. Es decir, se desplazaron, encontraron un nuevo país y ahí se establecieron. 280 millones de personas están viviendo en un país en donde no eran de allí. Es decir, eran de otro país y han llegado a ese nuevo. En los Estados Unidos es el mayor. Este país, Estados Unidos, hay más de 50 millones de personas que lo convierten en el país con la mayor población migrante del mundo. Pero quiero que sepas algo bien importante. Para Dios, esto no es algo nuevo. Para Dios, en la historia del pueblo de Israel y de los hijos y de todos nosotros, esto no es algo nuevo. Si nosotros vamos a la Biblia desde el principio, la historia del pueblo de Dios ha sido un pueblo que siempre ha estado en movimiento. Siempre ha estado en movimiento. El pueblo de Dios ha sido inmigrante constantemente. Si ustedes van desde Génesis, voy a hacer un repaso muy rápido desde Génesis. Vemos a Abraham dejando su tierra sin saber a dónde va. ¿Se acuerdan? Tuvo dos hijos, tuvo Isaac, tuvo Jacob. Ellos también, si tú estudias la vida de Isaac y estudias la vida de Jacob, ellos también tuvieron que moverse con sus familias, con sus hijos. Tuvieron que moverse a otro pueblo por múltiples razones. En el caso de Isaac y Jacob, por hambrunas que habían en esa época. Jacob tuvo un conflicto con su hermano Esaú. Tan serio fue ese conflicto que Jacob tuvo que irse con su familia, escapar porque Saúl lo iba a matar. A José eran 12 y le tenían envidia, sobre todo los hermanos mayores. ¿Y qué pasó con José? Los hermanos mayores lo vendieron. Lo vendieron como esclavo y lo enviaron a Egipto. Y José estuvo en Egipto. Le tocó migrar hacia allá. Finalmente vemos en la historia, después vamos a hablar un poquito más de esto. Finalmente se reconcilia con su familia y se encuentran todos en Egipto. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo migrante, absolutamente, es clarísimo.
Cuando llegaron a la tierra prometida después de que Moisés los libera de la esclavitud de Egipto, ellos también fueron llevados, deportados a Asiria, si ustedes leen las escrituras, y más tarde también tuvieron que irse a Babilonia, tuvieron que estar en Babilonia, exiliados en Babilonia. Algunos de ellos regresaron, otros que quedaron en su tierra. Pero el mensaje que quiero dejarles es que el pueblo de Dios siempre hemos sido migrantes. Siempre hemos tenido que migrar de una u otra manera. Yo quiero invitarlos a que vayamos a la Biblia. Vamos a leer el versículo, unos versos que van a ser como el ancla para el sermón en el día de hoy, para el mensaje en el día de hoy. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, para que ustedes por favor tomen sus libros. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer los versículos 14 y 19. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 a 19. Nuevamente, aquellas personas que no tengan Biblia, al final del servicio pueden ir al punto de conexión y vamos a entregarle con mucho cariño una Biblia para que te la puedas llevar a tu casa, para que puedas leer en tu casa con tu familia la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 al 19. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Los invito a orar. Padre Celestial, como estábamos orando, Señor, y estamos alabando, Señor, queremos continuar en tu presencia. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu continúe con nosotros, Padre, para que tu voz sea muy, pero muy clara para nosotros. Para que todo lo que yo diga, Señor, sea lo que tú quieres que yo diga, Padre mío. Y que no me desvíe de tu verdad, Señor. Y que cada uno de nosotros recibamos ese mensaje que tú has preparado para el día de hoy, Padre. Pido por todos los hermanos que están aquí presentes y están viendo este servicio quizás más tarde, Señor. Para que los ilumines, Señor, con tu palabra. Y siembres una semilla de amor, de reconciliación y de un Dios que ama inmensamente a cada uno de sus hijos. Te pido esto, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. El libro que acabamos de leer es Deuteronomio, que significa segunda ley. Es el último libro, parte de la Torá. La Torá tiene 5 libros, Deuteronomio es el último. Y se dice segunda ley porque lo que Moisés está haciendo en este momento, a quienes les está hablando, son a todos aquellos que están próximos a entrar a la tierra prometida después de 40 años. Fueron 40 años que estuvo el pueblo de Israel, seguramente los he escuchado múltiples veces. Pero lo que sucedía es que esos que estaban a punto de entrar no fueron los primeros que vieron cómo Dios obró abriendo el mar rojo y cómo los liberó de la esclavitud de los egipcios. Ellos murieron porque no obedecieron. Ellos no pudieron disfrutar de la tierra prometida. Así que se hace la segunda ley y Moisés, antes de morir, les recuerda. Quiero que recuerden qué fue lo que el Señor nos dijo a sus antepasados. Yo quiero que recuerden y que graben estas escrituras y esta ley. Por eso se llama Deuteronomio, que significa segunda ley. Pero allí dice algo bien interesante que lo acabamos de decir. Y me voy a concentrar en los versículos 18 y 19.
18 y 19, en donde dice que Dios defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero. Asimismo debes tú honrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Si tú tienes la Reina Valera, el versículo 18 dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda y también ama al extranjero. No solamente muestra amor por el extranjero, Dios ama al extranjero. Y quizás esa es la palabra que tú necesitabas escuchar en el día de hoy. Porque en la Biblia esta es la única vez, es el único verso donde claramente Dios dice que ama al extranjero. Dile a tu vecino: Dios ama al extranjero. La persona que está sentando al lado, Dios ama al extranjero. Dios ama al extranjero. La única vez en la escritura que lo dice. Por supuesto, en las escrituras también continuamente vemos cómo Dios demuestra su amor protegiendo, demuestra su amor. Vamos a ver allí un poco sobre cómo demuestra el amor para el extranjero. Ese es uno de los versos que por lo menos me impactó. Y en estas series que estamos, series de hambre santa, en esta cuaresma, este periodo en el cual nos estamos preparando, tenemos hambre y estamos buscando, y es la invitación que hemos hecho durante estas semanas, a que nosotros tengamos hambre por santidad, que tengamos hambre por justicia, ¿se acuerdan? Que tengamos hambre también por comunidad, que fue parte del sermón de la semana pasada. Pero también el Señor nos invita a que tengamos hambre por el extranjero. Ahora, cuando yo hablo, me dice: pastor, pero extranjero, cuando usted habla de extranjero, está hablando de alguien legal, ilegal, estamos hablando de estatus, estamos hablando de qué estamos hablando. Estamos hablando de precisamente una persona que vive en un sitio donde no nació, donde se estableció en un nuevo sitio donde no había nacido. De hecho, si tú vas al Antiguo Testamento, que fue escrito en arameo y fue escrito también en hebreo, esta palabra extranjero en hebreo, la vamos a colocar en la pantalla, significa extranjero residente, forastero que vive entre el pueblo. Arriba está en hebreo como se escribe. La otra manera como tú lo pudieras pronunciar es algo como her. Pero bueno, no estamos en clases de hebreo. Lo importante es el significado. Lo que pasa es que me gusta siempre colocarlo para aquellos que hay algunos de ustedes que yo sé que les gusta aprender cómo se pronuncian este tipo de palabras, hebreo, griego. Volvamos otra vez, perdóname. Estamos hablando que el significado, vuelve otra vez, extranjero residente, forastero que vive entre el pueblo. O sea, Dios ama al extranjero, no ama al turista. No ama a aquel que va con una visa temporal. No, estamos hablando del extranjero, aquel que vive entre el pueblo y ha decidido tomar como su nuevo hogar ese país. No significa turista, no significa visitante. Es alguien que probablemente habla otro idioma, como algunos de ustedes son extranjeros. Es alguien que no tiene familia extendida. Es alguien que llega a un país y no tiene herencia, porque no tiene tierra tampoco, no tiene familiares. Es alguien que no tiene una red de apoyo tampoco. Por eso lo ama el Señor. Y por eso es importante que tú escuches ese mensaje. Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes son extranjeros, tal como lo dice en hebreo. Han nacido en otro país y han venido a hacer de esta tierra su nueva casa. Su nueva casa. Y en toda la Biblia, Dios ama al extranjero porque lo ha acompañado siempre. Siempre lo ha venido acompañando en todo su proceso de migración. Ha estado allí. Y es posible que algunos de ustedes, que yo sé que nacieron en este país, que no se consideran extranjeros, van a decir: bueno, pastor, pero este mensaje yo me voy a ir porque este mensaje no es para mí. O sea, yo no soy extranjero. Yo nací acá en este país, he vivido acá, pero no me considero un extranjero. Quiero decirte que todos aquellos que conocen a nuestro Dios, que conocen lo que Jesucristo hizo en la cruz, que murió por ti, que es tu Salvador, no solo tu Salvador, es tu Rey, y tú le has entregado tu corazón a Jesús y dices: yo quiero caminar contigo y entregarte toda mi vida. En ese momento el Espíritu Santo llega a ti, tú haces parte de la nueva familia de Dios y te conviertes en un extranjero, porque esto donde vivimos no es el destino final. No es el destino final. El destino final es estar con el Señor por toda la eternidad.
Luego nosotros, lo dice Pablo múltiples veces, no somos extranjeros, somos del cielo, hemos vuelto a nacer, somos ciudadanos del cielo. Entonces quédate a escuchar el mensaje, porque a ti también te llega el mensaje que Dios te ama. Dios ama a todos aquellos que se consideran, que han aceptado como Salvador y como Redentor, que se convierten en hijos de Dios. Son extranjeros y Dios los ama. ¿Y cómo manifiesta ese amor? Yo te voy a llevar 2 versos que quiero que los anotes. Si quieres, al frente de tu silla hay un pequeño libro. Puedes anotar, puedes sacarlo, puedes escribir estos versos, porque de pronto te llegan. Como nosotros, como inmigrantes, nos golpea, nos duele, a veces hay dolor. Nosotros llegamos con mi esposa hace 25 años, lo saben ustedes. Venimos de Colombia, venimos de casi un intento de secuestro. Tuvimos que venirnos acá y a una oportunidad de trabajo, la primera que apareció, porque no queríamos estar en Colombia. Y no había red de apoyo, no, habían compañeros de trabajo. No había tierra, no teníamos nada absolutamente. Las propiedades que teníamos en Colombia tuvimos que venderlas para poder arrancar en este país. No teníamos tampoco el idioma completamente manejado. Fue duro, pero cuando yo veo estos versos y recuerdo cómo Él nos amó como extranjero y como inmigrantes, y veo la historia del pueblo de Dios, le digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, que he visto cómo se ha manifestado y cómo nos ha acompañado siempre. Lo primero que yo quiero que veas, que son 2 importantes. Dios ama al extranjero y muestra su amor al extranjero porque lo protege y exige justicia por el extranjero. Lo primero, protegiendo. Dios protege al extranjero. Salmo 146, versículo 9. Ani lo estuvo orando, lo estuvimos orando. Es un salmo precioso. Pero en ese verso en particular, el 146, dice: el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Lo protege. Obviamente también en esa categoría está el huérfano y la viuda, y está también el pobre. Están los 3, pero nos estamos enfocando hoy en el extranjero. Protege al extranjero, lo protege. Y yo estoy seguro que yo me siento con cada uno de ustedes a tomarme un café, a escuchar la historia de cómo llegaron a este país, de cómo aplicaron una visa de residente, o quizás a un asilo, o quizás a una parol, o quizás cruzaron la frontera. Yo estoy seguro que ha habido milagros y de cómo Dios te ha venido protegiendo a través de todo ese proceso para que tú hubieras podido llegar aquí a tener tu nueva casa de residente. Estoy seguro que te ha protegido. Por eso es importante que te lleves este salmo, porque cuando tienes dificultades tú puedes decir: Señor, tú me proteges en mi carácter de extranjero y tú me sostienes, Señor. Y puedo decirlo con certeza y elevar mi oración, así como lo dices en este salmo: Señor, protégeme, porque estoy pasando por estas circunstancias. Estoy seguro que cuando me siente nuevamente con ustedes y empiezo a escuchar la historia, yo puedo leer entre líneas cómo Dios te ha protegido, como la gracia de Dios, porque esa es la gracia, un regalo no merecido, ha estado contigo. Y sí, pastor, dirán ustedes, pero bueno, es muy doloroso. Sí, ha sido doloroso, ha habido lágrimas, pero muy doloroso, ha sido duro, estoy seguro, claro, todos. Pero Dios usa todo ese sufrimiento para el bien tuyo, para que tú te continúes transformando. Dios lo utiliza y te mantiene y te protege. Escríbelo, grábalo, memorízalo. Quizás una de las historias que más les puedo traer, la historia de Agar. ¿Por qué la historia? ¿Se acuerdan quién era Agar? Agar era la esclava de Abraham y Sara. Era la esclava de ellos. Y Dios había prometido que Abraham iba a tener una descendencia como las estrellas, miles, millones y millones, pero no podía tener hijos Sara. Sara era estéril. Entonces durante 10 años aproximadamente estuvo realmente esperando que llegara ese hijo de la promesa, pero tratando de ayudar a Abraham. Deciden Sara y Abraham, deciden: ok, ¿por qué no te acuestas con Agar, con la esclava, para tener de esa manera hijos y poder tener esa descendencia? Y así ocurre.
Abraham tiene el hijo con Agar, su esclava, se llama Ismael. Pero finalmente Dios responde la promesa y es cuando nace Isaac. Pero empiezan a haber conflictos entre el hijo Ismael e Isaac. Conflictos pero muy fuertes, y al final la decisión, incluso Dios que estuvo de acuerdo, era que se fuera de la casa Agar con su hijo Ismael. Y se fueron al desierto. Y las escrituras dicen que estuvo caminando y caminando y se les acabó el agua. Y más adelante en Génesis 21, cuando se acabó el agua del odre, dicen las escrituras, puso al niño, es decir, a Ismael, debajo de un arbusto y fue a sentarse. Está hablando Agar, y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó, repitan conmigo, acompañó al niño. Y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. La oración de Agar en ese momento, la oración, la súplica en ese momento sin saberlo, Dios, sin saber que Dios estaba escuchando, Dios nos escucha. Dios nos escucha, dice Salmo, nos lo menciona nuevamente, nos recuerda que nos protege. Lo segundo, ¿cómo muestra su amor? Dios exige justicia para el extranjero. Y esto es bien importante, exige justicia para el extranjero. Más adelante en Deuteronomio, en el capítulo 24, en el versículo del 14 al 15, les voy a leer lo que dice con respecto a la justicia, que es importante, incluso en los momentos que estamos viviendo también en este país. Capítulo 14 y 15. Dice el Señor, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Bien, pero bien fuerte el mensaje que nos está dejando. El Señor te invita a que ores, no solo para que te proteja, sino también para que te dé justicia. Porque es posible que tú en este momento estés recibiendo injusticia porque no estás recibiendo el pago que deberías recibir por tus habilidades, por lo que tú haces, por lo que tú eres, por lo que tú estás trabajando en este momento. Es posible que el Señor no te esté, el jefe tuyo no te esté acompañando y siendo justo. Pero Dios te invita a que ores, que clames al Señor y que ores por ese empleador que tú tienes. Porque el Espíritu Santo es posible que le dé la convicción de que está pecando. Está pecando. Esa persona que probablemente no siendo justo contigo porque no te paga lo que debería pagarte debido a que tú probablemente no tienes o las referencias o no tienes el idioma, está pecando. Pero yo te invito, iglesia, no que le digas tú eres un pecador, no, yo te invito a que ores, es lo que está diciendo las escrituras. Está diciendo ora por ese empleador, ora por tu jefe, para que precisamente su corazón cambie y te dé lo que tú mereces como pago. Y si no ese es el sitio, es posible que también te invite y te abra la oportunidad del Señor al sitio donde tú deberías estar, trabajando para que tus habilidades puedan llevarse a cabo, puedan llevar a tener fruto. Recuerda, Dios te ama y particularmente en tu condición de extranjero. Luego nos protege, nos da justicia y hay más. Hay más versos que no quiero traerlos, pero lo que yo quiero mencionarles, incluso por ejemplo el sábado, el día sagrado, que uno diría que es solamente para el pueblo de Israel. En Deuteronomio el mismo Señor dice no, invite que no solamente sea el sábado los israelitas, sino también el extranjero, que haga parte del descanso y pueda
descansar. Todo el tiempo hay versos sobre el extranjero de una manera impresionante, precioso, precioso lo que nos está diciendo y nos recuerda a ti. Segundo, que es bien importante, Dios se revela en el extranjero. Dile a tu vecino, Dios se revela en el extranjero. Dios se revela en el extranjero. Dios se revela en el extranjero. No solo te protege, te acompaña, no solamente te cuida. Dios habla a través de ti. Dios está hablando a través de ti. Tú estás escribiendo tu historia bíblica personal, estás viendo milagros y Dios se revela a través tuyo. Él quiere glorificarte en medio de tu sufrimiento y situación. Él transforma el bien con el mal. Dios está usando tu historia para revelarse contigo a través de lo que tú estás experimentando. La historia de José la vuelvo a tomar acá porque es importante. Recuérdense que fue José enviado a Egipto. Lo vendieron como esclavo en Egipto. Después de casi 22 años, él puede entender realmente por qué fue enviado en medio de ese sacrificio y ese dolor que tuvo. Porque se vuelve a reencontrar con sus hermanos. En el capítulo 50, versículo 20 dice José, es verdad que ustedes cuando se encuentran con los hermanos, es preciosa esa historia, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le está diciendo a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, porque así a través de toda la sabiduría que le había dado Dios a José, él pudo guardar y almacenar alimentos para la hambruna que se estaba experimentando ese tiempo. El pueblo de Dios pudo salvarse, migraron nuevamente de la tierra prometida a Egipto para poder alimentarse porque la hambruna era terrible. Fue a través de José que Dios abrió. Dios se reveló a través de José. De pronto tú estás diciendo, bueno, yo soy extranjero, yo estoy sufriendo, suena muy lindo que Dios me protege, pastor, pero yo nunca he escuchado ni se ha revelado la voz de Dios. Hablamos de una relación personal, pero pastor, yo no tengo esa relación personal. ¿Qué puede estar pasando en mí? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Porque no puedo escuchar y que se revele el Señor tal como en las Escrituras todos ellos que fueron extranjeros se pudo hacer. Yo creo que yo te puedo dar dos respuestas. La primera que es claramente en José. El tiempo, Dios es soberano, el tiempo es de Él, no es el nuestro. José tuvo 22 años para entender realmente, 22 años para entender realmente por qué había sido movido y llevado a otra tierra y haber sufrido todo esto. 22 años. Entonces lo primero que yo te quiero decir es el tiempo. Dios es soberano. Él trabaja en el tiempo de Él. Pero lo segundo que nos invita y que posiblemente te llegue a ti y es necesario, ¿por qué no puedo tener una relación con Él? ¿Por qué no puedo escuchar su voz? ¿Por qué no se revela el Señor conmigo en mi carácter de extranjero? Está precisamente en los versículos que leímos antes, del 14 al 17, lo voy a leer rápidamente. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados, los amó y a ti que eres su descendencia te eligió de entre los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es grande, gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Lo segundo por lo cual no puedes llegar a escuchar y revelarte la palabra de Dios es porque requiere una acción tuya. Y esa acción está en el versículo 16. Despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Despójate del pecado. ¿Quieres que escuchar al Señor en medio de tu situación de extranjero? Despójate del pecado, limpia tu corazón. Haz un análisis de tu vida. Haz un análisis de tu vida. Siéntate en silencio
y analiza tu vida y decir, Señor, yo he venido pecando de esta manera. No quiero seguir siendo terco, Señor. Quiero pedirte perdón y entregarte mi corazón completamente a ti. Quiero que se manifieste tu gloria en mí. Quiero pedirte perdón. He tratado de ser un extranjero manejando mi vida por mis propios medios. Quiero entregarte completamente mi corazón y no seguir siendo terco. Es quizás la razón por la cual no escuchas. Es quizás por la cual el Señor no se manifiesta contigo. Porque hay algo en tu corazón. El Señor, si hay pecado, ahí no vas a estar. Ahí el Señor no va a estar. Él requiere que realmente nos arrodillemos y le entreguemos completamente y realmente nos renunciemos a la manera como hemos venido viviendo. Y qué mejor opción siendo extranjeros, sabiendo que no tenemos el soporte de nada. Es por eso que yo digo que una de las cosas más lindas que el Señor ha logrado quizás en tu vida es que vengas a este país y que tú poco a poco te empieces a entregar de más y más hacia Él en ese proceso de santificación que nos llama a Él. Y tercero, Dios te invita a amar también al extranjero. Porque tú eres extranjero, Dios te invita. Y dile a tu vecino, Dios te invita a amar al extranjero. Estar hambriento por el extranjero. En Levítico capítulo 19, versículo 33, leemos también parte de la Torá también dice, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Dios ama al extranjero y Él te invita también que ames al extranjero. La invitación es ir más allá. La semana pasada estuvo hablando Arnold, ¿se acuerdan? Sobre tener hambre de la comunidad. Tener hambre de la comunidad es precioso y tenemos que seguir haciendo. Pero no es solamente la comunidad cristiana, no es solamente los de esta iglesia o las personas cristianas que tú conoces o las personas de tu país. Nosotros como hispanos tenemos la tendencia de estar solo. Si yo soy venezolano, estoy con los venezolanos y entonces como la comida venezolana y la arepa venezolana y estoy con los colombianos, estoy con los colombianos o mexicanos con los mexicanos. Y entonces estamos amando y teniendo comunidad solamente con las personas de nuestra propia nacionalidad. ¡No! El Señor te dice sal, el Señor te dice ve y ama al extranjero, a la persona diferente, a la que habla otro idioma, a la que nació en otro país. Ve y encuéntrale, porque ¿sabes qué? Dios habla a través de esa otra persona. Tú vas a crecer escuchando las historias de esa otra persona. No te quedes en un núcleo. Aprende el inglés. Ve a tratar de interactuar con otras personas diferentes de la de tu nacionalidad. Si Dios ama al extranjero, el mismo ángel puede venir a través de un extranjero. Pablo lo dice, sean hospitalarios, inviten a sus casas a personas que no necesariamente son las que tú conoces, porque de pronto te vas a encontrar con un ángel. Así lo dice Pablo. Los ángeles se encuentran precisamente cuando interactuamos, no solamente en comunidad con el pueblo cristiano, sino también fuera del pueblo cristiano. Frederick Buechner, que es un teólogo, dice lo siguiente. Vamos a colocarlo en la pantalla. El lugar al que Dios te llama, óyeme bien, el lugar al que Dios te llama es el lugar donde tu profunda alegría se encuentra en la profunda necesidad del mundo. Tu profunda alegría. Si estás buscando alegría, si estás buscando la oportunidad de poder sentirse con un propósito, busca la necesidad del mundo. Busca aquella persona que necesita una voz tuya, una voz de aliento. Así sea una persona que habla otro idioma diferente. Y pastor, ¿cómo lo hago? Cerca, ¿cómo lo hago acá? Bueno, Houston es una de las ciudades más cosmopolitas en donde hay, pero muchas más, entiendo, más de 80 o tengo que revisar bien, pero es exorbitante el número de idiomas que se escuchan en esta ciudad. Y esta iglesia tiene una organización que probablemente tú no lo sabes. Se llama Connexisten, nació hace 3 años. Es una organización sin ánimo de lucro, y colocamos el slide,
Es una organización sin ánimo de lucro. Estamos cambiando el logo. Es una organización sin ánimo de lucro, apoyada por la iglesia en inglés con Next Step. Es el siguiente paso que un inmigrante debería, que nosotros lo invitamos a que tome para que pueda caminar con el Señor. Y aquí tenemos clases de inglés por si no sabías. Y tú pudieras venir a ayudarnos a ser voluntario los martes a las 7 de la noche, 120 personas. Hay 220 personas inscritas cada martes. Vienen aproximadamente 100, entre 100 a 120 personas. Países de todos los países vienen a aprender inglés. Rusos, brasileros. Tú pudieras venir a ser un voluntario y escuchar y ayudarle a alguien si hablas inglés. Los jueves, enseñamos español. Vienen países de todo el mundo a aprender español, nuestro idioma. ¿Tú hablas español? Pudieras venir a ayudarnos. Necesitamos voluntarios. No hay excusas para amar al extranjero. Aquí mismo, en estas mismas sillas, en estas mismas clases, se requiere intención. Sin intención no haces absolutamente nada. Y el Señor te invita a que tengas intención, tengas disciplina y tengas hambre por el Señor. Porque todo esto que hemos venido estudiando, hambre santa, hambre por justicia, hambre por comunidad, hambre por el extranjero, te permiten transformarte. Y nos vamos a ir a la Semana Santa la próxima semana. Cuando dice que no sea terco el Señor, no seas terco, te invita a que pidas perdón y recibas a Jesucristo. Y qué mejor la próxima semana que celebremos la Semana Santa, donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos nueva vida, a que podamos volver a nacer. Solo termino con Romanos 8:28, no está, pero dice: es posible que tu historia, y tú digas, pastor, mi historia es muy difícil, ha habido mucho dolor, ha habido mucha injusticia, no entiendo lo que me está pasando. Yo quiero recordarte las palabras de Pablo en Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No quiere decir que Dios colocó en tu proceso de inmigración este dolor, no. Lo que quiere decir es que si tú lo amas y le entregas tu corazón a Él como tu Rey, como tu Salvador, tú te conviertes en hijo de Dios, cambia tu ciudadanía, y Él va a hacer que las cosas que están sufriendo, esas lágrimas y esos vidrios que tú has encontrado en tu vida, puedan llegar a ser transformados en el bien. Y tú decías: wow, cómo obró Dios en mi vida. Después te vas a asombrar, es precioso este caminar de inmigrante. Vamos a estar alabando esta última canción, y yo los invito a que, si quieren tener en su silla un momento de oración con el Señor o venir al altar, bienvenidos. Acerquémonos al Señor, entreguémosle y digámosle: Señor, papi lindo, yo quiero entregarte mi corazón, porque todavía como extranjero, Señor, no te he entregado completamente. Yo quiero entregarlo absolutamente todo. Estoy cansado de seguir viviendo como un extranjero sin tener un padre que me acompañe, Padre. Yo te lo entrego todo, Señor. Que este sea el momento para poder hacerlo, Señor. Te pedimos esto, Señor. Y te pido que a todas las personas, Padre, que en este momento se están cuestionando en qué áreas de su vida tienen que entregarlo, Señor, al Rey de los cielos, Padre mío, que les ilumines y que haya voluntad para poder hacerlo. Danos la intención, Señor, de amar al extranjero, porque podemos encontrar ángeles en este caminar, Padre mío. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a colocarse de pie para esta última alabanza.